Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en un nuevo episodio de mi experiencia como escritor, en este caso como escritores y escritoras, porque nos acompañan 4 invitados que están aquí para presentar una nueva antología de relatos de terror que tiene una causa muy hermosa. Y yo los quería saludar. En principio voy a saludar a Eran Mineri. ¿Cómo estás, Eran? ¿Qué tal? Hola, muy bien. Gracias por invitarnos. Un placer. Ahora va Gemma Inescarp. ¿Cómo estás, Gemma? Pues aquí esperando mi turno y muy bien, y también lo mismo, gracias por invitarnos. Perfecto. El tercero ahí en la lista es Emilio Durán. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Estupendo. ¿Y Luis Manuel Nieto? ¿Cómo anda por ahí? Muy buena, Leonardo. Gracias por darnos este espacio, esta oportunidad. Nada, para mí es un placer. Ya os lo comentaba por las redes, os lo comentaba vía WhatsApp, que hemos estado ahí organizándolo todo. Y bueno, siempre a la buena gente aquí se les recibe con alfombra roja en el canal, y más si es para una causa como la vuestra, que ya os digo que es bella y eso hay que apoyarlo siempre. Voy a empezar a presentaros ya un poquito individualmente, formalmente. Empezaré de nuevo por Eran Mineri. Olas Sánchez Meruelo. Correcto. Escribe bajo el seudónimo de Eran Mineri. Sí. Es de origen vizcaíno, estudió publicidad y relaciones públicas con especialización en social media. Además de contar con varias novelas a sus espaldas, ha participado en diversas antologías con sus relatos cortos y ha sido galardonada con varios premios literarios. Es escritora de lo fantástico en todas sus vertientes, siendo su favorita el realismo mágico. Le gusta experimentar y por ese motivo es difícil catalogar su estilo dentro de un género. Hay que resaltar que su novela La marca de los dioses será publicada con la editorial Malas Artes, ¿vale? Y quería centrarme justamente en esta novela dentro de tu carrera literaria, para que me hables un poquito de ella. Oye, escuchar así todo eso de golpe da como mucha vergüencita, ¿no? ¿Y eso por qué? No lo sé, es porque quizás sea la primera vez que me hacen así una entrevista entre tantos grandes autores y yo me siento la más pequeñita, la más chiquitina dentro de estos. Entonces, bueno, pues como te ha pasado a ti al decir mi nombre real, evidentemente no es fácil de pronunciar, así que decidí cogerme un seudónimo, por eso lo de Eran Mineri. Y estoy muy contenta porque en lo que son aproximadamente 2-3 meses ya se publicará, llegará a las librerías La marca de los dioses, que es mi primera novela. Bueno, no es mi primera novela, pero es la primera que empecé a escribir y estoy ilusionada. Y ahora estamos con esta antología. Pues muy bien, que estés ilusionada. En eso consiste. Lo que quiero sí que me digas es cuánto tiempo te ha llevado a escribir la novela. 20 años. Da vergüenza. Pero no, es una novela que empecé hace 20 años por la vida, por diversas situaciones en las cuales pues tú no tienes apenas control. Lo que he ido es atrasándolo y le di terminación pues hace ya como 2 años. A partir de ahí empecé las correcciones y la búsqueda editorial y bueno, pues eso. Bueno, 20 años, yo te iba a decir, ¿qué tiene, 20 años? No. Bueno, vale. No. Pues, digo, pero 20 empecé años. con 12 años, entonces evidentemente pues lo que escribes con 12 años no tiene la calidad, Bueno. Por mucho que nos guste lo que empezamos a escribir, no tiene la calidad que posteriormente le puedas dar o que la experiencia te da. Y entonces la reescribí un total de 3 veces, lo cual pues es una locura porque no es precisamente pequeña la novela, pero bueno, ¿Cuántas páginas tiene? me he quedado muy... después de publicarla andarán sobre 700 por lo que me han dicho. En principio yo cuando lo entregué en mi manuscrito eran 400 y pico. ¿Y qué seguiste añadiendo o qué? Sí. Oye, ya que estamos, ¿no? Profundizar un poquito. Bueno, a mí no me parecía tan gorda. Yo veía otros libros de 1500 páginas y, oye, eso se comía fácilmente.
Muy bien. No, sí, a ver, si la historia es lo que pide, pues 700, Sí, 800 las que sean. La cuestión es que la historia lo requiera y eso ya es lo sí. importante. Aparte, tú has escrito por Wattpad, ¿no? Sí, este año pasado, en mayo, ya en breve haré un año, una compañera escritora me indicó que el mundo había cambiado y que ahora se publicaba online, en directo, semanalmente. Y me parecía una idea terrorífica, eso sí que es de cuento de terror. Pero dije, bueno, pues voy a probarlo y empecé a subir una de las novelas que aborrezco más. La tengo mucho cariño, pero aborrezco más porque es la siguiente que empecé a escribir y terminé con 16 años y que evidentemente es nefasta. Pero dije, bueno, pues por probar, oye, si alguien copia esto, tampoco me importa. Y resulta que quedó finalista de los Wattys. Entonces, los Wattys es un premio que da Wattpad, una vez al año, es un premio internacional. Y quedó entre los 50 o 60, me parece, que eran de todo el mundo. Y dije, bueno, pues nada, habrá De que todo el seguir. mundo. Sí, Vaya. y ahora estoy escribiendo más habitualmente con otras novelas allá. No es la única plataforma que uso, pero sí la que más se conoce. Y esta la escribiste con 16 años. Sí, mala, Pues de esa no voy a va a hablar. tener que, va a tener que publicar la que empezaste a escribir con 12 también, Sí. ¿no? Porque con el exitazo que ha tenido con la de 16. No. No sé ni por qué pasó, sigo diciéndolo. Estoy muy agradecida porque al final hay que estar agradecido por todos los premios que se den, pero no lo comprendo. Bueno, Pues porque algo eres muy... tendrá. ¿Eran? Porque eres muy... Hoy es majísimo, pero no, Emilio, no. De verdad que no. Y si no, ya te pasaré una hoja para que lo mires. Negativa. No, seguro que sí. Bueno, ahora vamos a pasar a Gema N. Scarp. Gema N. Scarp, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gema? Buenas tardes. Bien, Buenas aquí tardes. entre amigos. Muy bien, estupendo. Muy bonito. Ella es autora y creadora del universo literario Equilibria, al cual recomiendo que os acerquéis, y lo lanzó en 2022, un espacio web en el que comparte relatos, artículos y detalles sobre los géneros especulativos como son la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Su primera novela corta se llamó Cántabo, una historia de Equilibria, publicada en 2023 y marcó el inicio de su consolidación como escritora. Además, ella es editora de la revista literaria Cronotopía, un proyecto que reúne todos los artículos publicados en la web. También es autora del poemario Micromórbido, escrito bajo el seudónimo Anabel Krau, un proyecto que explora el lado más inquietante de lo cotidiano a través de la poesía macabra. Y me pregunto yo, ¿de qué trataba la novela Cántabo y cómo fue tu experiencia con esa primera novela? Bueno, pues realmente Cántabo salió espontáneamente, por decirlo de alguna manera. Yo, como eran igual, llevo escribiendo desde que tengo uso de razón. O sea, es que ya ni lo recuerdo. Yo ya tenía 5 añitos y escribía pequeños cuentos con moraleja y todo, pero lo que siempre salían era brujas y cositas así fantásticas. Por algo me tiraba por ese camino. Entonces el tema es que, claro, llevo un mundo creado desde hace muchísimos años. Yo soy un poco mayor que Eran, me da a mí la sensación, y ella 20, yo 30. No, yo estoy en 35, ¿eh? O sea... No, pero digo yo 30 años haciendo el mundo. Ah, vale, de acuerdo, digo, joder. O sea, llevo toda la vida, prácticamente. Entonces fue la casualidad. Claro, yo cada vez que encontraba a alguien o así que podía estar interesado un poco en el mundo, sí, porque siempre ha sido fantasía, ¿eh? En el mundo fantástico y tal, pues yo me volcaba hacia esa persona y empezaba, ¿por qué tengo esto y esto y esto, no? Un poco ahí. Y dio la casualidad que hará unos 5 años, creo que ya fue. 4 o 5 años. Vino un chico de estos a los que yo le ponía la cabeza así y dijo, he abierto una editorial y me dijo, y quiero que saques a relucir el mundo que tienes, que yo lo denomino Equilibria, ¿vale? Es un universo. Y
Y yo pues dije, pues vale, pues allí voy, ¿vale? Y empecé a hacer una trilogía. Yo todo ya lo tengo montado de hace un montón de tiempo. Entonces empecé a trabajar una trilogía que en un futuro saldrá. Y a medida que estaba haciendo la trilogía, de repente uno de los personajes secundarios empezó, o sea, es que soñaba con él y todo. Y a raíz de eso, pues me salió todo la idea de Cántabo y dije, lo paré y dije, tengo que hacer esto. Y efectivamente, hice el libro, lo escribí en un mes. Lo que pasa es que me pasé como un año corrigiéndolo. No sé si lo corregí como 50 veces. Bueno, una cosa y cada corrección amplío. Entonces aquello va haciendo y se me hace otro mundo totalmente diferente. El tema es que Cántabo formará parte digamos que sería como el Hobbit en El Señor de los Anillos, ¿vale? Entre muy encomillado, porque es el precursor de lo que luego viene todo lo que viene después, que es una barbaridad. Así que prepararos. Está bien, está bien. ¿Y cómo nace Equilibria? Háblame un poquito de cómo nace Equilibria, que me interesa a mí esos espacios y esos universos literarios y tal. Bueno, pues Equilibria nació, digamos que lo que yo hago se denomina alta fantasía. Alta fantasía es cuando creas todo un mundo, ¿no? En el que es inventado por completo. Inventas leyes físicas, inventas sociedades, mapas, lenguas. Tengo como, no sé, una barbaridad de lenguas. Y entonces el tema es que en la alta fantasía siempre predomina las luchas entre el bien y el mal, ¿vale? Entonces, a mí me entró el concepto de decir que quería cambiar un poco y yo pensaba siempre, el bien no lucha, el bien es pacífico. Entonces no me acababa de encajar de que el bien luchara contra el mal. El mal sí que es el puñetero, ¿no? Pero el bien no. Entonces concebí el concepto de neutralidad, equilibria, ¿vale? Y ahí, en Equilibria, es donde sucede todo. Equilibria, lo que es la parte que tiene que mantener el equilibrio, porque si no todo el universo se va a hacer, bueno, a la porra, hablando mal y pronto, tienen que defender a los del bien y luchar contra los del mal, ¿vale? Entonces, este es el concepto muy básico de lo que es Equilibria. Por eso fundé la página web y la denominé Equilibria, precisamente, porque a partir de aquí, de este universo, pues van a salir libros y relatos y todo lo que quieras. Perfecto, perfecto. Ya veo que ese Equilibria, pues, va a sumar mucho a la literatura. Eso me gusta, me gusta. Espero. Seguro. Vamos a ir con Emilio Durán. Emilio Durán, a quien he tenido el placer de conocer más a fondo sobre su trabajo a través de las redes sociales y a través de su persona. Él es un escritor madrileño, buena gente, que ya de pequeño apuntaba buenas maneras porque era un gran lector. Emilio se puede decir que es de los míos y ya leía con avidez todos los tebeos que caían en sus manos. Desde muy pequeño se interesó por la poesía, escribiendo sus primeros versos en un poemario titulado El caballo alazán, que le supuso el respeto de los profesores de literatura del colegio. En realidad es un poema, perdón. También ha escrito obras de teatro y colaborado en emisoras de radio locales, escribiendo guiones y presentando programas de diversa índole. Y también es autor de un libro de relatos que responde al título de Angustias y Temores. Háblame un poquito de este libro, Emilio, por favor. Bueno, pues este libro nace de las lecturas que yo he ido haciendo durante muchos años, porque yo soy mucho más mayor que estos chicuelos. Y la cuestión es que yo cuando escribo, pues hago anotaciones, hago fotografías, hago muy mal dibujos, porque lo que hago son croquis y demás, y todas esas ideas las voy dejando aparcadas, y cuando tuve un montón de ideas tremendas
quise hacer algo organizándolas y lo que me salió fueron distintos relatos en los que yo intenté investigar, porque estos relatos están escritos desde hace tiempo, y donde yo intenté investigar desde escuchando una canción de Loquillo hasta, por ejemplo, yo qué sé, viendo una película o viendo un documental sobre el suicidio, me fueron dando ideas para escribir distintos cuentos, ¿no? Todos estos cuentos, que fueron ya 13 cuentos, en su configuración final, los envié a una editorial y tuve la fortuna de que se publicaron. Y déjame que anuncie que probablemente el 10 de mayo firme este libro en la Feria del Libro de Boadilla del Monte. No sé si dará tiempo, junto con mi primera novela que se llama Habitación 216, que creo que va a salir para esa fecha. Y no sé, estoy gestionando con la editorial para ver si podemos firmar la novela también en la Feria del Libro. Ah, pues perfecto, enhorabuena. Ya nos tendrás al tanto de lo que es la presentación y todo lo demás para poder tenerlo claro. Y estoy también totalmente exultante, como decía. Pues muy bien, eso es bonito. Y después tienes un blog que se llama Sin Plumas. Me gustaría que nos hablaras también del blog, claro. El blog se llama Sin Plumas como homenaje a Woody Allen. Porque yo, igual que el terror, me gusta mucho el humor. Yo he leído mucho sobre psicología y he visto que tanto el humor como el terror lo que hacen es activar la misma parte del cerebro, que es la amígdala. Entonces, me resultó muy curioso y empecé a investigar tanto humor como terror, y la verdad que se parecen algo, ¿no? En la forma de usar el lenguaje, los tiempos, las pausas y la sorpresa, ¿no? Entonces, a mí esa doble vertiente me fascina. Y por eso. Y luego es un espacio para mí de libertad absoluta. Ahí escribo de lo que realmente me apetece, me da la gana, y sin ningún tipo de cortapisa ni nada. Escribo desde política hasta artículos de humor, pasando por terror también, por supuesto. Y bueno, yo soy una persona que tengo dolor crónico, estoy diagnosticado de dolor crónico y tengo implantado un neuroestimulador para evitar el dolor, pero que no lo evita, estoy hecho una mierda. Tengo dolor 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Y entonces escribo también relatos hablando de ese mundo del dolor y de la, no sé, de la angustia que te provoca este dolor, ¿no? Entonces, por eso te digo que estoy exultante también, porque para mí escribir cualquier cosita es un éxito rotundo. Y logré escribir una novela, lo cual me llena de un orgullo indescriptible. No es para menos por lo que nos cuentas, y de nuevo, doble enhorabuena por haber escrito tu libro de relato, tu novela, y por por la fuerza que supone, por lo que nos acabas de contar. Si ya es difícil en unas situaciones normales, pues no me quiero imaginar con ese dolor continuamente encima tuya, claro. Sí. Pues muchas gracias, Leo. Pero vendrán más cosas, vendrán más cosas. Claro, hombre, pues eso no lo dudo yo, con el seguido que lleva. No es una promesa. Muy bien, estupendo. Ahora voy con Luis Manuel Nieto, escritor madrileño de terror y novela negra, con 6 libros publicados, entre ellos una antología de relatos de terror en la que se refleja la huella de autores que le han marcado, entre los que encontramos a Edgar Allan Poe, Lovecraft o Clive Barker. En la actualidad está inmerso en una trilogía de intriga y suspense que tiene como protagonista al detective Oscar Balboa. La cicatriz del mal es su primer libro. Le sigue El despertar de la némesis, que me gustaría que fuese él quien nos hablase tanto de esta trilogía como la reciente publicación de su tercera entrega, y que concluiría dicha trilogía.
háblame un poquito de esa antología, por favor, Luisma. Bueno, buenas tardes, Leo. Gracias Buenas. por tenernos aquí. Y bueno, sí, a ver, si hablamos un poco de la antología de terror consta de 2 volúmenes. El primer volumen lo publiqué en el 2023, si no recuerdo mal. Esta es como digo yo, es una antología que está basada en 13 relatos. Cada relato es muy distinto al anterior, son historias muy distintas, muy variadas. Y luego ya tengo el segundo volumen de la antología, que fue el que salió el año pasado. Y este sí es verdad que ya realmente tiene un nexo común entre varios de los relatos. Si nos vamos al primer volumen, vamos a ver un poco más relatos más parecidos a un estilo tipo Stephen King, Edgar Allan Poe. Sin embargo, en la segunda antología, en el segundo volumen, vamos a ver cómo ya me acerco un poquito más al terror cósmico, un poquito el terror ya de Lovecraft, incluso Clive Barker, con ese terror que realmente el ser humano, que yo creo que todavía no conocemos o nos quieren enseñar. Entonces, juego un poquito con ambos terrores. Y luego sí es verdad que si ya me tiro a la trilogía de La cicatriz del mal, como bien has comentado, La cicatriz del mal es el primer volumen el primer libro de la trilogía. Es un caso aparte, tiene comienzo y final. Y sí es verdad que los lectores se tendrían que meter en este primer libro para conocer mejor a los personajes y sobre todo para conocer mejor al detective Balboa. Y luego ya El despertar de Némesis y La venganza de Ibris es un mismo caso, entrelazan, pero claro, ahí ya conocemos también a Oscar Balboa, a la inspectora Gloria de Luca, me meto más a fondo en el personaje de David, que es el compañero de Oscar, y como he dicho, es un caso que se une entre El despertar de Némesis y La venganza de Ibris, pues el que doy final a esta trilogía. Muy bien, muy bien. Y ya para rematar el asunto, pues háblame de tu primera novela, La Zona Cero. Pues mira, La Zona Cero, la publiqué en el 2017 y es un libro que tenía ya en mente desde hace muchos años atrás, que de hecho cuando Eran y Gemma han hablado de sus libros, me ha recordado un poquito a La Zona Cero porque es un libro que tenía guardado en un cajón, no me atrevía a publicarlo y es verdad que, fue mi pareja quien me animó un poquito a que lo publicara porque decía que los lectores tenían que conocer esta historia. Y sí es cierto que, hoy en día he hecho la mirada atrás y a lo mejor me pongo a leerlo y es verdad que, tiene sus fallos, tiene seguramente podría ser mejorado, pero es un libro que ya tal cual está ahí publicado y creo que la gente, si lo lee, va a ver ese progreso que he tenido desde el primer libro al último. Entonces, realmente quiero que se quede así para que la gente pueda ver ese progreso, cómo he avanzado como escritor. Y, quieras que no, forma parte de mí. Y de hecho, La Zona Cero es un libro de terror psicológico y todo nació de una pesadilla que tuve desde pequeñito, desde niño. Y de esa pesadilla nació el libro. ¿Una pesadilla pero recurrente o una pesadilla? Una pesadilla. Fue una pesadilla que se repetía constantemente cuando era pequeño. Y la quise llevar a cabo en un libro. Ostras, pues desde luego fue una buena terapia para Sí. acatarla, digamos, atacarla, ¿no? Y Comenzó como un diario, comenzó como si fuera un diario, pero al final acabó en un libro. Pues muy bien. No, estupendo, estupendo. Nada, pues enhorabuena por esa carrera, por esas 6 obras publicadas. Una Gracias. buena carrera. Voy a empezar contigo yendo al turrón, porque aquí lo que nos ha traído, aparte de vosotros, de vuestra carrera, ha sido también que habéis organizado una antología de 13 relatos que se llama 13 pasos hacia la oscuridad. ¿Me equivoco? ¿Es correcto? Sí. Correcto. Sí. Correcto. Exactamente. 13 pasos hacia la oscuridad. Es que yo siempre lo digo, a mí me tendréis que perdonar porque es que soy fatídico para los títulos, pero hasta de mis obras, ¿no? O sea, soy malísimo. Pero 13 pasos hacia la oscuridad. Antología benéfica de estos señores y estas señoritas, Emilio Durán, Eran Mineri, Gemma Escarp y Luis Manuel Nieto.
Aquí están los 4 y ahora quiero que Luis Manuel Neto, como ha hablado el último, siga comentándome un poco cómo se cuece esta antología y el trabajo que tenéis cada uno en la antología en sí, un poquito quién ha hecho cada cosa, quién ha corregido, quién se puso en contacto con los otros autores, etcétera. Si ha sido un concurso, ¿cómo lo habéis organizado, Luisma? Bueno, pues en principio la mente pensante la tienes ahí arriba, que es Emilio, Ajá. que fue el que de él nació toda esta idea de la antología, bueno, sí, la antología conjunta. Y bueno, y a partir de Emilio, pues bueno, luego nos fuimos sumando más personas, gente que ha visto esta antología como una oportunidad para crear entre 13 mentes distintas, que cada relato tenga su base o su mente de cada autor o cada autora, dándole su pequeña pincelada, como diría yo. Y bueno, sí es cierto que bueno, en esta antología, yo por ejemplo a Emilio, bueno, le conocía de antes en el Twitter, a Eran la conocí en Instagram, Gemma la conozco de hace ya bastante, más tiempo todavía. Por ejemplo, hay más gente que no estamos aquí, que por ejemplo Héctor, Susana, Víctor, creo que también venía por parte de Eran. Bueno, pues poco a poco nos hemos ido sumando y lo que es el tema de corrección y eso, estamos todavía en ello. Estamos con relatos, creo que de hecho hay 6 relatos que hemos publicado, que hemos escrito, creo, si no me equivoco, y estamos a la espera de que el resto nos mande esos relatos para que entre todos los podamos corregir, darle un visto bueno o un giro todavía a ese relato, algo que le falte o cualquier cosa que podamos ver que se pueda mejorar. Perfecto. Pues nos tendréis que tener en actualizados en las redes durante este tiempo de cómo va la antología y demás. Y por alusiones, Emilio, cabeza pensante, háblanos un poquito de cómo se te ocurre esa idea y organizarla y demás. Bueno, a mí no me gustan los conflictos, ¿no? Y este mundo literario es muy de navajazo por la espalda, es muy de estar pegando zancadillas y atacando al de al lado. Y entonces yo siempre he pensado que yendo juntos se llega más lejos que yendo solo. Además, yo qué sé, los errores se hacen menos, 8 ojos o en este caso 26 ojos ven mucho más que 2 y demás. Entonces, siempre he pensado que una antología o todo lo que sea trabajar en conjunto en una misma dirección hace que todo vaya mucho más fluido y mucho mejor. De hecho, para mí, lo que es un lujazo es haber conocido a Gemma, es haber conocido a Eran, es haber conocido a Luis, porque son gente que, aparte de comprometida, aparte de gente que tiene una capacidad de trabajo brutal y que tiene un buen rollo espectacular, son gente con un talento descomunal. Y entonces, cuando leas los relatos, verás del talento que te estoy hablando. Y no solo ellos, sino los demás que han ido mandando relatos, son relatos realmente atractivos, son relatos muy buenos y creo que son relatos que yo no sería capaz de escribir. Entonces, vuelvo a lo del principio. Si tengo una persona al lado que es capaz de hacer lo que yo no soy capaz de hacer, voy a aprender de esa persona. Y si aprendo de esa persona, voy a enriquecerme, igual que yo le podré enriquecer. Creo que ese cúmulo de sumas hacen que seamos mejores. No porque pegue 12 navajazos y me quedo yo solo, soy el mejor. Soy el mejor porque me he enriquecido y he enriquecido a los que tengo a mi lado. Y esa es mi idea y por eso es el nacimiento de esta antología. Perfecto. Gemma, yo sé que tú has tenido un papel fundamental en esta antología y su desarrollo. Entonces, me gustaría que tú me hablases de cómo entras en la antología y cuál es tu papel en ella, porque es que tus compañeros te ensalzaban, ¿no? Todo lo que habías hecho y me gustaría que tú, pues, nos lo contases. Pues mira, entré pidiendo permiso. Porque me acuerdo que vi el anuncio, ¿no?
creo que fue Luis quien lo publicó y claro, yo tenía más contacto con Luis, ¿vale? Y pensé, digo, no sé si me aceptarían, ¿no? Entonces, estaba yo ahí planteándome, pero me gustaba mucho la filosofía que ha expuesto Emilio, porque yo también considero que ya está bien, ¿no? De las puñaladas por la espalda. Yo cuando relativamente hace, pues eso, en el 2022 que empecé a entrar en este mundo y vi que esto es una selva, es súper difícil. Y también empecé a ver esas formas de actuar de muchas personas, ¿no? De intentar sobresalir unos por encima de otros y tal. Y no, yo también es que comparto la filosofía de Emilio y de Luis, y ya lo saben ellos, totalmente, de que aquí hay que ayudarse y apoyarse entre todos, y eso nos hace más fuertes. Y es que, pues, vamos a sacar una antología que yo creo que va a ser espectacular. Y va a ser de propia, hecha con el sudor de los autores, ¿vale? Y, no sé, me parece una idea increíble. Entonces, cuando me dijeron, claro que puedes entrar, yo pues me volqué, porque dije, yo tengo que volcarme en este proyecto, ¿no? Y bueno, pues no sé, que hablan bien de mí, no sé lo que dicen. Hombre, estás pues que organizando. exactamente, que van a hablar bien de ti. Cuando uno habla bien de uno es porque uno pues se desprende hacia esas personas y se hace con ellas y hace muchas cosas por ayudarlas. Y supongo que será pues lo que tú has hecho. Me gustaría que Eran Mineri pues te regalara un poquito los oídos y dijera el por qué, porque claro, yo sí que no lo sé. Yo os pregunto a vosotros y vosotras. Eran, cuéntanos un poquito. Dime, Perdóname que te corte. Sí. Luis y Gema, sobre todo, son los que sobre sus hombros llevan más el peso de esta antología. Todos los demás colaboramos en lo que buenamente podemos, pero ellos dos son los dos motores. Y bueno, ya aprovecho esta entrevista para daros las gracias a vosotros dos, decir que sois el espectáculo total y que merecéis todo lo bueno que os pase. De verdad. Esto es para acabar la entrevista ya, Emilio. Esto es estupendo. A ver. ¿Me he invitado? Que a mí me sacan los colores, no sé hablar. ¿Qué me invita? Sí. No. Que para mí la verdad, a ver, yo creo que todos tenemos el mismo peso, ¿no? Para mí. Tanto Gema como Eran, como Emilio, todos yo creo que vamos a tener el mismo peso. Todos nos hemos volcado en esta iniciativa y como dicen mis compañeros y mis compañeras, yo estoy harto de ver cómo hay escritores y escritoras que intentan pisotear a otros, y yo creo que lo mejor para la literatura es que apoyemos la literatura, los libros, y que entre todos sumemos, sobre todo eso. Si no sumamos, imposible que podamos llegar a los lectores. La literatura en sí hoy en día es como el cine, las series, la gente lo quiere todo ya, todo rápido, y cada vez es más difícil llegar, y yo creo que es eso, si todos estamos juntos y unidos, creo que es la mejor manera para por lo menos hacer llegar nuestras obras o nuestras palabras a la gente. Entonces yo creo que todos llevamos un mismo peso, no como dice Emilio, o sea, gracias por tus palabras, pero yo creo que todos llevamos el mismo peso y yo creo que todos hacemos bastante por esta antología y va a quedar una antología que va a estar hecha desde el corazón. Eso seguro. De todas formas, make literature great again. Y ahora, Eran, cuéntanos un poquito tu experiencia en la antología, ¿cómo ha ido? A ver, yo conocí a Luis, si no me acuerdo, si Instagram, si Threads, porque tengo la memoria que se me va un poco. Pero vi eso, que estaba buscando escritores que además, pues, no me acuerdo si decía que acababan de empezar o que era mi caso, en este caso. Entonces, estaba muy contenta porque me aceptaron y yo en plan de... Y luego cuando entré y vi además pues que eran unas magníficas personas pues que estaban organizándolo además desde el corazón, también con la cabeza, pero sobre todo eso desde el corazón, porque yo
acabo de empezar, como quien dice, hace un año y todavía no me he encontrado esas puñaladas de las que hablan. De hecho, solo me he encontrado buenas personas. He tenido mucha suerte. Entonces, esto para mí es como una exposición un poquito más alta, en la que puedo conocer a otros escritores que tienen los mismos intereses o que están entrando en este mundo como yo y que me pueden aportar su experiencia y su valor. En el caso de Luis es nuestras relaciones públicas, o sea, él se pone en contacto con todos, él envía mensajes a todos, nos hace grupos, y en el caso de Gemma ya es más a nivel técnico, prepara los documentos, nos lo comparte en su web Equilibria, hace todo un poco el trabajo pues más de administración, que alguien tiene que hacer los jolines. Y nada, o sea, lo que ha dicho también Luis, cada uno está aportando un poco su granito de arena. Pues buscamos escritores juntos, sugerimos, ¿no? Gente que nos gusta o que para poder entrar, no sé, es muy cercano todo. Eran, tú has trabajado en proyectos colectivos antes. ¿Cómo ha sido esta experiencia en comparación con los trabajos individuales que tú has hecho? Mis experiencias anteriores con antologías han sido todo a través de concursos. Entonces, mi implicación se terminaba allá donde yo enviaba el texto corregido y preparado para publicar, y ahí terminaba. Sí que tuve una experiencia, por ejemplo, en una antología que era benéfica para el tema de los afectados de la DANA. Ahí sí que tuve que esforzarme un poquito más, pues porque había que hacer campaña, tenían que conseguir que votaran tu cuento, había que esparcirlo, pero no me gustó esa modalidad. Me gusta más, porque es lo que habéis comentado antes, era una competición entre nosotros en vez de ser algo tan bonito como vamos a colaborar todos juntos para la DANA. Entonces, son diferentes formas de ver la vida, yo creo. Como dice Emilio, puedes verlo positivo o pues en competición. En mi caso, yo prefiero verlo en positivo, intentar ayudar. Yo también estoy en un Discord que es como una especie de chat grupal de escritores de Sudamérica, de España, de Centroamérica y todos son súper amables. En el momento en que necesitas una corrección, necesitas que alguien te lea, que haga lector cero, que lo que sea, siempre hay alguien. Entonces, yo quiero seguir manteniendo esa fe en este mundillo, dejarme mantenerla un poco más. Muy bien. Gemma, ¿tú conocías ya a algunos de otros autores de la antología antes de formar parte de ella? Conocía a Luis y conozco, claro, evidentemente, a Susana, que no está hoy con nosotros, pero también forma parte de la antología y tiene un relato increíble, de horror cósmico ella, porque cada uno encima hemos hecho un tipo de terror diferente, o sea, no tienen nada que ver. Muy diferente. Muy diferentes todos. Y bueno, el hecho es que espérate, me pierdo yo sola. Perdón. A mí lo que me encanta es cuando compartimos nuestros relatos, por ejemplo, con los demás y opinamos, ¿no? Y sí, me encanta opinamos. Porque alguien dice, no, es que esto tenía que haber sido más gore. Y yo digo, ¿más? ¿Todavía? Es que son diferentes estilos, diferentes formas y me encanta leerlos. Sí, totalmente. Y entonces, lo bueno que tienen todos los relatos es eso, que te meten dentro y te meten en otro mundo diferente del anterior, ¿no? Y entonces es que como que se hacen más disfrutones, ¿no? Que es como que dices, bueno, a ver qué me voy a encontrar, ¿no? Entonces yo creo que el título de la antología va a estar muy acorde porque son 13 pasos distintos, ¿no? Hacia la oscuridad, porque todos al final, pues, son terroríficos, ¿no? Entonces, Luis, tengo la suerte de que colabora con Equilibria siendo redactor, igual que Susana. Él se encarga precisamente de la parte de thriller, ¿no? Que es, digamos que es su terreno. Yo me encargo de la parte de fantasía y Susana se encarga de la parte de ciencia ficción. Entonces, de ahí también salió pues la misma filosofía. En lugar de yo tener mi web yo sola y solo promocionarme a mí y estar ahí luchando, pues dije, ¿por qué no me uno con más escritores y vamos a hacer algo bonito? Y vamos a intentar hacer, pues eso,
poner en su sitio, en un buen sitio, a todo lo que es la literatura especulativa, de fantasía, de terror, de ciencia ficción, ¿no? Digo, porque yo creo que se merece, a veces está como un poco más denostada, ¿no? Y yo creo que se merece un poquito más de darle su lugar, ¿no? Y entonces por eso conozco a Luis y conozco a Susana de antes. Pero bueno, he ido conociendo a los demás y estoy súper contenta por el tema de que cada uno pues tiene un valor y aporta una sabiduría y estoy constantemente aprendiendo de ellos. O sea, me parece fantástico. Y Emilio es verdad, es súper conciliador, nunca se quiere meter en líos. No, quien opine, que todos opinemos. Pues bueno. Mi idea es que sea muy coral. Sí. ¿Sabes? Y entonces me gusta que todo el mundo opine. Y una vez que todo el mundo opine, pues ya diré lo que me dé la gana. Pero que todo el mundo opine. Y yo la verdad que es que estoy súper cómodo. Estoy en la sala de estar de mi casa con ellos, cuando estoy hablando con ellos, cuando corregimos algún relato, cuando, yo qué sé, cualquier cosa, es que es todo positivo, siempre. O sea, no ha habido, en este tiempo, no ha habido ni una mala palabra, ni un mal gesto, nada en absoluto. Y eso dice mucho de la gente con la que estás rodeado, ¿no? Y luego, aparte, es que, sí, Gemaz, la parte más administrativa, Eran también ha traído gente muy, muy buena, escritores muy buenos. Susana es una maravilla como escribe. Es que de verdad va a quedar una antología que va a ser, o sea, yo creo que poquitas van a poder competir con nosotros. Vale, ¿me podrías decir eran los autores que están confirmados? Los autores que participamos son Víctor Baeza, K. Redgar, Eran Mineri, Héctor Manterola, Emilio Durán, Luis Manuel Nieto, Aisea Gallagher, Antonio Fabián, Antonio Laosa, Susana Torres Cabeza, Gemma N. Escarp, Alejandro A. Espiño y Irasema Pino. No vea la voz que tiene Eran Mineri para decir los autores. Es que he elegido bien, ¿eh? He elegido bien. Es una voz radiofónica la mujer. A mí me encanta, ya se lo dije por privado, me encanta la voz que tiene. Y comentaros, a ver, K. Redgar, he coincidido yo en una antología benéfica con él también, no era autor yo colaboré con la maquetación, que era la de Estáis Equivocados, con X. Estuve yo con ellas en K. Redgar, con K. Redgar. Y con Raúl Reyes y algunos autores más. Entonces, seguimos un poquito y os quería preguntar también sobre qué vía, y esto quiero que me lo respondas tú, Luisma, por lo que ha comentado antes Emilio, de que al final habías tenido también bastante peso, ¿qué vía habéis decidido más apropiada para lanzar al mercado esta antología? Pues a ver, en teoría teníamos una fecha fijada como idea que fuese el 13 de junio. Más que nada porque queremos que el número 13, por lo que comentó Emilio, que queremos que tenga mucho juego, por el título, los relatos que habrá en la misma antología, y queríamos jugar también que fuese un día 13. A ser posible el 13 de junio porque caían viernes 13, si no creo confundirme. Puede ser. Pero claro, esa es la idea que tenemos en mente, pero a ver si con un poquito de suerte van saliendo los relatos que quedan pendientes y aunque sea un contrarreloj, pues podemos lanzarlo para ese mismo día. Si no, como dice Emilio, se puede siempre aplazar, pero siempre y cuando sea un día 13, que es la idea, en teoría, principal y que la que queremos tener. Emilio, ¿cuál es la vía de publicación que pensáis usar en este caso? Vamos a autoeditar. En este caso era más un tema de Luisma, pero vamos, lo vamos a autoeditar. Sí, no sé si por Amazon o cómo lo tenías pensado, Luis. Sí, no, yo pienso que a través de Amazon, ¿no? Sí. Más que nada para que tenga más visibilidad y aparte, no sé, también tener el tema de KDP, que en el momento que lo publiques a través de KDP, luego también tienes para hacer promociones. Creo que más sencillo para llegar a los lectores. Pues vamos, sí. Yo es lo que conozco. Si conocéis alguna otra plataforma que sea mejor,
Yo es la que he usado, desde luego. No. Tenemos que usarla. Y ya está. Nos hemos centrado más por ahora en lo que son los relatos, lo Sí. que va a ser La la edición. portada. Estamos así con las correcciones y luego supongo que hablaremos más en serio cuando ya lo tengamos todo más de esto, en por qué plataforma o por qué medio lo vamos a publicar. Sí. Muy bien. Pero autopublicado seguro. Autopublicado y la idea Trabajo de es... autor. ¿Perdón? Trabajo de autor, o sea, aquí de los 13 autores. Artesanal todo. La idea además es que cada uno corrija el relato de otro. Y así agilizamos también el trabajo. Muy bien. Y Gemma, háblame un poquito de la oscuridad. ¿Te da miedo ella en sí o es más terrorífico adentrarse en lo desconocido? A mí me gusta mucho cuando digo que hablo de fantasía o hablo de terror o tal, realmente es un medio, o sea, no es realmente hablar de hadas o de elfos, sino es un medio, porque a mí lo que me gusta mucho adentrarme es en el terror, por ejemplo, en el caso del terror psicológico, ¿sabes? Cómo experimentan los personajes, qué es lo que sienten, ante algo que no saben, ¿no? O sea, que desconocen. Eso se puede, por ejemplo, ir desde el horror cósmico, ¿no? Que puedes luchar contra algo que sale de tu comprensión y que como ser humano no sabes qué es, ¿no? Hasta las cosas más cotidianas. En mi caso, es un objeto, ¿no? O sea, yo creo que el terror es un buen medio para hablar de lo que nos asusta como seres humanos, ¿no? Y de cómo nos enfrentamos a esa oscuridad y de dónde sacamos el valor o si sucumbimos a ella, ¿no? Y entonces yo creo que es uno de los géneros más puros y más o sea, es como que conecta más con la pura, gente, sí. ¿no? Sí. Y no sé, por alguna razón me gusta de vez en cuando sumergirme en lo que es el terror, ¿no? Sí. Perdona, Gemma. Yo creo que todo lo que estás diciendo es porque el terror es el género más global que existe. Desde el terror puedes hablar de amor, desde el terror puedes hablar de amistad, desde el terror puedes hablar de suspense, puedes hablar de lo más gore que se te ocurra, puedes hablar de absolutamente todo. Por eso lo que decías antes de denostar este género me parece un absurdo total. No solo porque a mí me guste el terror y yo escriba terror, sino porque me parece que es literatura. Y la literatura es literatura. No hay que ponerle más apellidos. No. La escritura es literatura y te gusta o no te gusta, va más con tu forma de ver o no va más con tu forma de ver, pero todo es literatura y solo hay literatura buena o mala. No hay literatura. No hay un género mejor que otro. No hay un género mejor que otro. No es mejor el romántico que el no sé qué. Y además es que este género, el de terror, puede ser romántico, pero a la vez puede ser muy cruel, pero a la vez puede ser muy introspectivo, pero a la vez puede ser una crítica social. Por lo tanto, yo creo que es el género más global que existe. Aparte que a mí me parece que es que ponen a lo que son los personajes, ¿no? Al límite. Es el género que más los pone contra la espada y la pared, ¿no? Y que puede reaccionar de la forma más inesperada que puedas encontrar. Y entonces eso da mucho juego. Y la verdad es que a la hora de escribirlo se disfruta mucho. Y a la hora de leerlo también. Pero yo de escribirlo, a mí me encanta imaginarme ahí. A mí, en cambio, no. De hecho, el terror es uno de los únicos géneros que solo este año he escrito porque me da miedo. O sea, mientras escribo me está dando miedo y no me gusta el miedo. Entonces... El miedo lo pasamos todos. O sea, los escritores de terror normalmente somos unos cagaos. Es verdad, y hablamos de nuestros miedos. O sea, realmente estamos volcando nuestros miedos en el papel o en la pantalla. Entonces, somos unos cagados, total y absoluto. A mí, por ejemplo, perdonadme que me meta yo aquí a fondo.
A mí, por ejemplo, el terror me gusta desde pequeñito, porque yo tenía, mi abuela paterna era gaditana y yo la recuerdo en su casita, en el salón de su casa, a oscuras, con el sonido de la calle filtrándose por las persianas y por el balcón que tenía, y ella sentada en una mecedora que chirriaba, mi hermana y yo sentados enfrente de ella y ella contándonos cuentos de terror. Entonces, a mí me encantaba ver cómo disfrutaba, cómo le brillaban los ojos cuanto más miedo pasábamos mi hermana y yo. O sea, y yo creo que de esa imagen me nace a mí el morbo de hacer pasar miedo a los demás, ¿sabes? Y es que el miedo es muy chulo. Es muy chulo. El miedo es lo más. Es global. Todos tenemos pesadillas, todos hemos pasado miedo, todos comprendemos ese sentimiento. Eso. Incluso has comparado antes, ¿no? Es que puede ser romántico. Y dices, no todo el mundo se ha enamorado, pero todo el mundo ha pasado miedo en algún momento. Sí, miedo a la pérdida, miedo a lo que sea. Uh-huh. Sí. Yo la verdad es que como Emilio, me lleva gustando el terror desde bien pequeño. Incluso yo cuando veía las películas de terror las veía en la cocina escondido de mi madre, que no me dejaba verlas, las películas. Y bueno, y aparte que no solo eso, sino también libros que leía de terror, ya desde 7, 8 años. Y yo he crecido con el terror, ha crecido conmigo. Entonces, para mí el terror forma parte de mí. Y es como dice Emilio, muchas veces el terror ya no es el terror en sí que podemos ver hoy en día en las películas o en cualquier lado, sino yo creo que el peor terror que hay ahora mismo es el psicológico que nosotros mismos podemos tener en nuestra mente. Los miedos psicológicos es lo peor que puede haber. Entonces, con el terror podemos jugar de muchísimas formas, de muchísimas maneras, y como dice también Gemma, el tema de la oscuridad. La oscuridad ya no solamente juega con el terror, juega con el misterio, con el suspense. La oscuridad también puede dar ese halo de incluso en el romance, en la oscuridad, como una pareja se esconde en la oscuridad para hacer cosas prohibidas. O sea, la oscuridad juega con todos los géneros, yo creo. Pero en el terror, sinceramente en el terror es donde más se puede jugar con ello. En la oscuridad, el sonido cualquier sonido que podamos escuchar fuera, la lluvia, los truenos relámpagos, el sonido de un maullido de un gato, cualquier cosa nos puede hacer jugar para el terror. Entonces, del terror pueden hacer muchísimas historias. Es una cosa que siempre estamos renovando. El terror yo creo que de alguna manera nunca va a morir. Pero igual que el terror, cualquier otro género. Es como dice Emilio, la literatura es tan rica en sí que cualquier género nos vale para leer. Y ninguno mejor que otro. Todos son válidos. Sí. Yo leo de todo, de hecho. Yo soy más lector que escritor. O sea, yo leo a mucha más velocidad de lo que escribo. Y yo, por ejemplo, el terror psicológico, cuando estabas hablando del terror psicológico, yo me imagino que es peor. La típica voz que alguien se vuelva loco, tu vecino del descansillo se vuelva loco, coja un cuchillo y te intente agredir, o dudar si es que te has vuelto loco tú y le has intentado agredir a él. ¿Qué es más terrorífico? Y eso es terror psicológico puro y duro. Y eso, si lo argumentas bien, lo vistes bien y lo metes en un escenario desagradable, por supuesto, joder, es que te hace una historia que te deja con el culo pelado, vamos. No, además, científicamente está demostrado que el miedo marca mucho más que cualquier otro sentimiento, lo que significa que las historias de miedo que leemos y que nos han llegado de alguna forma van a perdurar más en nuestra memoria. Claro. Es curioso. Sí, pero es por un sentido de supervivencia. Uh-huh. O sea, es un mecanismo de supervivencia. Tú te vas a acordar más de lo malo para luego saber cómo salvarte si te vuelve a suceder que no de lo bueno. Por desgracia, todos estamos preparados para los zombies en ese caso. Sí, totalmente preparados. Preparados para salir corriendo, ¿no? Con el reggaetón lleva el primer paso de los zombies. Sí. Total. Y yo, por ejemplo... Yo lo dejo ahí.
En mi caso, claro, yo siempre me había gustado la fantasía. Y la parte de la fantasía están los malos y los malos son muy malos. ¿Vale? Entonces ahí ya empecé con la semilla de que me interesaba intentar saber la psicología de cómo podía pensar alguien que es malo, ¿no? O sea, y a veces dices, ¿y si no es tan malo? Sino que actúa por naturaleza, ¿no? Y bueno, y ahí empiezas a hacer un juego. Wow. Y entonces, claro, a mí me regalaban muchos libros y en la época de fantasía, de cuando yo era niña y tal, y no sé, se confundían al Stephen King como si también fuera fantasía. Y yo de niña me veía el libro de It y yo digo, ¿y esto me lo tengo que leer? Me aterrorizan los payasos desde entonces. O sea, no puedo ver un payaso, ¿no? Entonces, el tema es que me empecé a aficionar un poco también por esa variante, ¿no? Aparte de fantasía, me empecé a tirar para el terror y ya el que me enamoró fue Lovecraft. Y a mí, el descenso a la locura de los personajes, ¿no? Que no tienen más salida, que eso a mí me parece maravilloso. O sea, para describirlo, ¿no? Para regodearte ahí, en esa forma de que la persona se está desmoronando, ¿no? Y a veces no saben ni que se está desmoronando. A mí eso me encanta. Con ese lenguaje tan rimbombante de Lovecraft, ¿verdad? Sí. Tan romántico en sí mismo, el lenguaje te lo disfraza todo, te hace bonito el miedo. Sí, es que una cosa fascinante. Es como, ves belleza en el miedo y dices, pero ¿esto qué es, no? Y bueno, tengamos en cuenta que ¿cuánto lleva el ser humano en la Tierra andando por este mundo? Poquito, en comparación. No, bueno, pero mucho. ¿Cuánto hace que empezó la escritura? Apenas 4.000 años, 3.000, 4.000 años. Más o menos. Apenas eso. Todas las historias de esos 4.000 años hacia atrás, eso se nos ha quedado en nuestro hipotálamo instalado. Y por eso tienes miedo a la oscuridad. Porque a tu yo primigenio, la oscuridad le daba miedo porque podía acechar un lobo, un dientes de sable o lo que fuera. ¿Vale? Entonces, por eso tú tienes miedo a la oscuridad ahora. Tú oyes un ruido raro, que se rompe un palo en un bosque por la noche, y dices, hostia, ahí hay alguien. Y es tu instinto de supervivencia, pero es porque en el hipotálamo está instalado todo eso. Por eso decía antes que el humor y el terror están muy interconectados, porque trabajan desde el hipotálamo. Nos mandan la información desde el hipotálamo. Y eso es desde la amígdala, ¿no? La amígdala, iba a decir. La amígdala. Estoy diciendo hipotálamo todo el rato y es la amígdala. Soy gilipollas, pero es una cosa No. Y nada, y la cuestión es esa. La cuestión es que el miedo es algo que llevas intrínseco contigo, es tu mochila. Es tu mochila. Y oí el otro día a un señor que decía que no tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo al sufrimiento hasta que muramos, al dolor hasta que muramos, a lo que podamos pasar hasta que muramos. Realmente es así. O sea, realmente el miedo de una novela de miedo es, joder, pobrecito este tío, que muera ya, coño. Lo que está pasando. Joder. Y luego es lo que tú decías, no sé quién lo ha dicho, si lo has dicho tú, Eran, que es coger a un personaje y ponerlo en la situación que se te ocurra y jugar con él o contra él. Y a ver por dónde sale. Entonces, y a veces te sorprende. Yo era de los que me negaba a decir que un personaje, me parecía una bobada eso que decían los escritores de, no, es que estoy escribiendo y he dejado viajar a mi personaje me ha llevado a no sé dónde y a no sé qué. Y me parecía una gilipollez hasta que me ha pasado a mí. Y yo estaba escribiendo y he dicho, hostia, que se me está yendo este tío, que se me está yendo, que me va. Y que al final te hace la historia que le da la gana a él. Y eso me ha pasado. Y sobre todo con historias largas. Ya me callo, Leo.
Nada, si a mí me gusta que os emocionéis, eso no. Sí, yo soy... No, yo quería preguntaros, a ver, el número 13, aparte de la oscuridad, es un tema muy recurrente en lo que es el miedo, porque nos lo produce la oscuridad. A mí también, en muchos casos, me produce miedo, como decías tú, todo el tema ancestral del miedo, de la oscuridad, de todo lo que no podemos ver, etcétera. El número 13 también está ligado al terror, que ahí también acertáis con el tema de lo que es 13 relatos, 13 pasos, 13 autores. ¿Os parece un guiño eficaz al género? ¿Una superstición útil? ¿O es una manera de atraer al lector como marketing? No, perdonad que hable yo, es porque a mí siempre me ha gustado el 13. El 13 es un número que siempre lo han achacado a la mala suerte, el martes y 13, el 13 tal, el 13 pascual. A mí siempre me ha gustado el 13. Incluso yo jugaba al hockey patines y muchas veces en la camiseta llevaba el número 13, porque me gustaba. Y mi hijo, ya para redondear el ciclo, mi hijo nació un día 13. Entonces, o sea, que a ti no te gusta el 12 más 1, a ti te gusta el 13. No, a mí el 13, ¿qué coño? El 13. Al final tiene una historia de la religión, o sea, es algo que hemos heredado. Entonces, evidentemente, eso se ha quedado en el subconsciente y luego se ha reforzado con pues películas como Viernes 13 y luego pues toda la superstición relacionada a no te cases en un 13, que no me acuerdo si es Marte o... Sí. No te cases en martes. Eso es. Entonces, es simplemente por jugar un poquito también con esa idea preconcebida de que ya sabes lo que te vas a encontrar. No ponemos cuentos de miedo, cuentos de terror. Lo que ponemos es 13 pasos a la oscuridad y ya sabes automáticamente de qué va a ir todo. Claro, y si te digo, Leo, que además de ser 13 autores, 13 relatos, cada relato tiene 13 páginas. Pues entonces ya eso está redondo. Ya eso está redondo, ¿eh? Claro. Una pregunta. ¿Os gustaría que tuviera esta antología una continuidad, como una cita cada cierto tiempo para hacer relatos benéficos de terror, quizás? No, ¿por qué no? Claro. A mí no me importaría. A mí, además que estoy disfrutando con ello, o sea que... Sí. A mí sí me gustaría. De hecho, tengo ideado más cosas. O sea, tengo, por ejemplo, bueno, está publicado en el blog algún relato así, ¿no? Tengo relatos que son basados en canciones de la movida madrileña, pero dándoles el toque de terror. ¿Vale? Entonces la chica de ayer a lo mejor era una vampiresa que te chupaba la sangre. No sé, me lo invento. ¿Vale? Sí. Entonces, yo tengo ideas para más antologías. Y si se da la ocasión, ¿por qué no? Sí. Vale. Y 2 preguntitas más antes de dejarlo. Ahora, dime tú qué os generó, bueno, hablándolo entre vosotros, no tú, porque claro, es una pregunta global. Quiero que me respondáis, bueno, rapidito en lo que es, ¿qué os llamó a cada uno más ilusión os hizo? ¿El género, el carácter benéfico o la posibilidad de compartir espacios con otros autores? En mi caso personal, el compartir espacio con otros autores. Vale. Pero es en mi caso personal. No sé los demás. Gemma. Lo mismo. Yo el poder obtener conocimientos y ver cómo otros autores trabajan, para mí eso es invaluable, aparte del terror. O sea... Emilio. Pues voy a decir lo mismo, y es que además, mira lo que tenemos aquí. Y cuando leas los relatos, vuelvo a repetir, con el talentazo que tienen, es que esto es un lujo, de verdad. Es un lujazo. ¿Y Luisma? Pues yo lo mismo que mis compañeros y compañeras, y como también ha hecho antes Emilio, no solamente hacer una antología conjunta con otros autores, sino beber de esos otros autores y autoras y unirnos en este aspecto y aprender unos de otros. Y bueno, eso también no quita que, bueno, por otro lado también hemos pensado que sea benéfico, más que nada porque yo pienso que la literatura, por lo menos que haga algo bueno la literatura, que ese dinero vaya hacia algo que realmente pueda hacer el bien.
Perfecto. Y yo ya antes de despedirnos, pues me gustaría que cada uno de vosotros y vosotras me dijera, independientemente de esos grandes autores y autoras que aparecen en la antología con los que habéis disfrutado tanto colaborando y escribiendo a su lado, me gustaría que dijerais, para tener un referente de cada uno de vosotros, ¿no? ¿Quién os hubiera gustado, si hubiera habido un 13+1, ese bonus track, ¿no? ¿Quién os hubiera gustado que os lo hubiera escrito para formar parte vosotros de una antología junto a esa persona? Comienza Gemma. Lovecraft. Perfecto. Eran. Es que, te lo he dicho, no leo literatura de miedo, así que me voy a ir por mi autor favorita. Sí, por mi autor favorita, Laura Gallego, por ejemplo. Venga. Muy bien, pues le diremos a Laura Gallego que nos escriba una historia de terror para... Que tiene el bestiario de Aisling, que a mí me dio miedo. Puede que sea infantil, pero a mí me dio miedo. No, a mí muchos temas infantiles y tal, eso te toca el terror más primitivo, más primario, Vale. eso. O sea que muchas veces nos da miedo cualquier cosita que dices tú, ostras, esto es ciérrame la puertecita del armario, ¿sabes? O sea, Emilio, ¿tú qué? Pues yo voy a ser muy, muy tajante en esto. Nadie, porque no voy a quitar a nadie. No, hombre, no, pero mete a uno, no es que quita a nadie. Ah, Tienes que meter a 13 uno. más 1. Claro, mete a uno a una autora. Ya son 14. Te rima con Guadalhorce. No sé, ya 14. Bueno, venga, va. Pues yo, Manel Loureiro, me gustaría. Vale, perfecto. ¿Y Luzma? Pues yo, en un principio, si me hubieras hecho esta pregunta hace 15 años, te habría respondido que los cracks, por ejemplo, igual que Gemma. Sí. Pero sí es cierto que, bueno, yo después de escribir La Zona Cero, 2 años después, mi chica me regaló el libro de Cabal de Clay Barker, empecé a conocer a este autor y creo que Clay Barker tiene bastante similitud conmigo a la hora de escribir o de ver el terror, y yo apostaría por Clay Barker. Perfecto, pues ya tenemos ahí cada uno de los referentes y las referentes que tenéis vosotros y vosotras. Entonces, pues bueno, yo os quiero agradecer que hayáis estado aquí, que me hayáis elegido para ser el portavoz y dar un poquito más de visibilidad en esta obra y en este proyecto que tenéis benéfico, porque yo me encanta que me contactéis para este tipo de cosas y darle un poquito más de un empujoncito, ¿no? Porque al final yo soy un anónimo, quiera o no. Pero al menos pues que confíe la gente en mí me llena de ilusión y os lo agradezco muchísimo, ¿vale? Y que si queréis pasar por aquí individualmente cualquiera de vosotros, pues que estáis invitados, invitadas y cuando queráis, ¿vale? Vale. Muchas Yo gracias. quería decir, yo creo que ya hablo en nombre de todos, que si esta antología consta de 13 autores maravillosos, también tenía que haber un podcaster maravilloso que nos acogía. Hombre, me base a mí aquí, hombre, chiquillo. Es lo que tiene. Pues A pechugar. nada, muchas gracias. Bueno, ¿qué queréis decir cada uno individualmente antes de marcharnos? Va, Gemma. Yo. Uy. Sí. Soy muy mala con las despedidas, eso primero. Segundo, que he estado de verdad de maravilla, me ha encantado este podcast, todo, las conversaciones, lo he disfrutado mucho. Agradecerte esta oportunidad, de verdad, de todo corazón. Y agradecer también el haber conocido ahora a 2 autores que no los conocía físicamente, realmente, como es Emilio y Eran, ¿vale? También me ha encantado. Y a Luis, de verdad. Gracias por dejarme participar en esta antología. Por Dios. ¿Eran? Nada, solo agradecerte por el espacio y por el tiempo que nos has dedicado y por tu paciencia, que es que hemos tenido muchas cosas en contra, pero oye, que estamos encantados, ¿eh? Mil gracias. Está apagado con el ratito me había esperado porque cogió cola, había lluvia, tal, y al final nos hemos demorado un poquito también. Yo tenía que devolver el tiempo ese que hemos estado esperando un poquito, ¿no? Emilio, te salto, ¿vale? ¿Te das por despedido? ¿Qué más? ¿Un poquito más?
No, bien. Bien, perfecto. Y Luisma, que nada, que tú te pusiste en contacto conmigo. Yo, nada, pues que hemos estado ahí codo con codo en los correos, después por WhatsApp, después hemos hecho el grupo. Y nada, dejarte a ti, ya que eres la persona con la que empezó todo, pues que termine también de momento esto hasta la próxima obra que saques tú en solitario o en colectivo. Pues nada, de aquí date las gracias por este espacio, este tiempo que nos has dado y nos has regalado, por este podcast que hemos grabado entre los 5, que realmente yo creo que ha quedado genial, el momento que hemos pasado hablando de literatura y sobre todo gracias a mis compañeros y compañeras por haber apoyado esta iniciativa, esta antología y por haberos sumado a esto, que sin vosotros no sería posible. Muy bien. Y de aquí un saludo a todos los autores, los demás que faltan. Exactamente. Le lanzamos un besito a esos todos autores y esas autoras y nada, y vosotros también os quedéis con vuestro besito y hasta la próxima, ¿vale? Venga, muchas gracias. Venga, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.